¡Holi! Bienvenidos a todos a mi canal. Por fin me he decidido, después de un montón de años queriendo hacerlo, ya está aquí. Y hoy en el primer vídeo os voy a contar mi historia, que es lo que me ha llevado de ser una chica urbanita de la gran ciudad dedicada a la química a comprarme un velero y vivir viajando por el mundo. Para quien no me conozca, soy Elena. Esta de aquí es Helen Otis, que aprendió a nadar antes que a andar, porque mi padre nos llevaba desde pequeñitos a la piscina a nadar, y con 6 años a mi prima y a mí nos llevó a una competición de natación sincronizada y nos dijo: ¿os gusta esto? Y mi prima y yo, pues claro, ¿no? Veíamos ahí a unas chicas bailar en el agua y dijimos, pues qué chulo. Y fue así como empecé la natación sincronizada y mi vida, pues eso pasó a ser mi vida, y yo dedicaba a ir al colegio, a ir a entrenar y a competir. Básicamente era lo que hacíamos. Y bueno, pues cuando acabé el colegio, pues ya había que estudiar una carrera. Era lo que a mí me habían inculcado, tu carrera, tu trabajo estable, tu casa, tu familia, todo esto, ¿no? Entonces yo la verdad es que no sabía qué hacer. Yo no quería estudiar una carrera porque no había nada que me gustara, pero bueno, como había que hacer algo y siempre había hecho lo que me habían dicho que había que hacer, pues yo iba a estudiar una carrera porque había que estudiar una carrera. Así que yo en mi solicitud, en vez de poner la carrera que quería hacer en todas las universidades posibles, que es lo que hace normalmente la gente cuando sabe qué es lo que quiere hacer, yo puse un montón de carreras en la universidad más cercana a mi casa. Así que de esa manera pues no cambiaba mucho mi vida, podía seguir entrenando y todo eso. Y así fue pues como empecé a estudiar química. Graduados en Ciencias Químicas, doña Elena Araque Caballero. Durante mis años de carrera y gracias a la Sincro empecé a trabajar en el Oceanographic de Valencia haciendo exhibiciones con delfines, cosa que ahora mismo no haría, pero en ese momento me sirvió para empezar y para tener el primer contacto así un poco con el mar y con la vida marina. Pasando los siglos, expectativas de la evolución del ser humano y alarmados ante los efectos negativos del imparable progreso, los delfines decidieron que... Además, durante la carrera descubrí el buceo. Y eso ya empezó a despertar en mí algo con el mar. Esto es lo que a mí me va gustando, cada vez estaba más involucrada en el mar. Yo iba a bucear los fines de semana y el lunes en clase se me saltaban las lágrimas de yo no quiero esto, yo quiero el mar. Y bueno, pues empecé ahí a bucear un montón, a viajar buceando, a dedicar todo mi tiempo posible libre en el mar. De bucear, hice unos cuantos voluntariados en tema de investigación de cetáceos, tanto en Cerdeña como al sur de la península. De manera que cuando yo acabé la carrera me ofrecieron un contrato para hacer la tesis doctoral en química, pero yo quería hacerla en algo de cetáceos y estuve buscando sitios, viajando a varios sitios para ver si me daban plaza para hacer tesis, pero me cerraban las puertas por falta de nota para beca, porque decían que si no cobraba un dinero y me salía algo donde me pagaran, pues que les iba a dejar tirados. Y yo que no, de verdad que no, estoy renunciando a un buen contrato porque esto es lo que quiero hacer y por suerte pues me puedo permitir venirme aunque no me paguéis. Al final no hubo tutía, yo pues seguí con mi vida como parecía que estaba planeada y seguí con mi tesis. Muchas gracias y muy buenos días. Pues a continuación, como nos ha dicho el doctor Nazario, voy a exponer los aspectos más relevantes
basado en el diseño de nanomateriales híbridos de óxido de grafeno y polímeros hidrosolubles. Este tribunal, después de considerar el trabajo presentado y la defensa hecha de este trabajo, así como la calidad del mismo, pues ha resuelto conceder la máxima calificación, que será de sobresaliente. Hay una segunda reunión en la que se decide si este trabajo es merecedor o no de la mención cum laude. Y tengo el gusto de informar, tanto a ti como a los miembros de tu grupo, tus directores, que este trabajo tiene la calificación no solamente de sobresaliente, sino de se da también el cum laude por unanimidad. Y cuando vi que se acababa ya la tesis, que se acababa la vida en la universidad y que tenía que buscar trabajo o cualquier otra cosa, vi que ese era el momento de cambiar de vida y dedicarme al mar. Así que encontré un centro de buceo donde me formaban a cambio de trabajar y encima era en Cabo de Palos, que era al lado de donde yo tenía mi familia, donde había veraneado siempre. Entonces, bueno, pues era un cambio de vida no tan radical. Y empecé, pues eso, me tiré todo un verano ahí trabajando en un centro de buceo y ahí conocí a alguien que también se estaba haciendo instructor, que tenía barcos, que trabajaba en Ibiza, me empezó a hablar de los barcos, de Ibiza, de los yates y de todo el mundo este, empecé a ver un poco todas las posibilidades que había y me fui al instituto que había en Cartagena donde daban los ciclos de patrón y pregunté por el patrón de altura, pero ya había empezado el curso, con lo cual me dijeron que es que no había plazas. Así que nada. Pero al día siguiente me llamaron que había una posibilidad que se llamaba oferta modular, que era matricularte en las asignaturas donde hubieran plaza. Y digo, pues venga, ¿qué asignaturas son esas? Me dicen las de segundo. Y yo, perdona. Digo, ¿pero hago segundo sin hacer primero? Y me dice, sí. Digo, pero no necesito saber nada de primero. Y dice, ya lo sacarás. Dije, pues ya lo sacaré. Y ahí que me metí, me matriculé y al día siguiente fui a clase. Y mi primer día de clase, entro allí y estaban corrigiendo un examen de navegación costera. De toda la navegación costera, o sea, de todo, no empezaban con posicionarte en una carta, no, era todo. Y a mí me dan aquí el enunciado del examen, que todo un problema, el enunciado era toda una página entera. Y yo leo aquello y lo único que entendía eran las preposiciones de las frases. Y dije, esto es chino mandarín, ¿qué hago yo aquí? Pero me decían, no te preocupes, ya irás aprendiendo, y yo la verdad que estaba ahí, no tenía ni idea de nada. Me decían, ¿qué haces aquí? ¿Qué quieres hacer? Y yo, pues no sé, aprender sobre barcos, ya veré qué hago. Y así empecé, terminé el ciclo, lo saqué bien. También me metí en un equipo de regatas, pues para empezar a aprender a estar en un barco. Lo único que hacía era cambiarme de lado a lado, de banda a banda del barco y recoger el speeder de abajo y llenarme las piernas de moratones con los pianos. Y bueno, la verdad es que no aprendí mucho de navegación, pero sí a estar un poquito en los barcos. Y también me metí en el barco del instituto, de voluntaria, a aprender cosas. O sea, yo había barco por aquí, barco allá que iba, un barco aquí, allí que iba. Y en verano pues empecé a trabajar en Ibiza en yates. Con el tiempo conocí a una persona que en ese momento fue mi pareja y fue quien me mostró que había gente viajando en veleros por el mundo, viviendo en ellos. Y ahí fue que dije, esto es lo que yo quiero. Y él quería lo mismo, así que nos pusimos de meta a comprar un velero. Nos compramos un velero, pero que estaba hecho mierda porque era lo que nos podíamos permitir. Y el proyecto era reformarlo durante los inviernos, trabajar en verano en yates y así conseguir dinero. Y con el tiempo pues poder irnos a navegar y así también pues ir yo aprendiendo. Pasamos varios inviernos reformándolo sin apenas navegar, con lo cual a navegar no aprendí nada, él era el que sabía todo, yo no sabía nada. Pero bueno, aprendí sobre mantenimiento y todo eso, que viene muy bien. Y cuando el barco estaba listo para navegar, pues la verdad que se acabó la relación. Y yo me volví a Madrid sin nada, más en invierno, sin trabajo, sin nada de nada. Pero yo sabía que eso era lo que yo quería hacer. O sea, a mí ya eso se me había despertado ahí, había encontrado mi camino. Y un día ya dije, mira, esto es lo que quiero hacer, no puedo esperar a conocer a alguien que quiera hacerlo conmigo,
me tengo que lanzar a la piscina, o al mar en este caso, y hacerlo yo sola. Así que me puse a buscar barcos, buscaba un Gran Solid 46.3, encontré varios en Croacia y bueno, pues empecé a organizar, porque claro, había que ir allí, ver el barco, tenía que llevarme a alguien que me ayudara y me aconsejara y entendiera barcos para saber si aquello estaba bien o no, y poder negociar un precio y luego buscar a alguien que me ayudara a traer el barco desde Croacia, en pleno invierno, con el frío, que es que yo odio el frío, en fin, era un jaleo. Pero tuve la suerte de que un día me llegó un email y decía que había un barco en las condiciones que yo quería, o sea, con las características que yo quería, a la venta. Y luego abro el email, abro el barco y era un Gran Solid 46.3 en Águilas, en Murcia, al lado de donde yo había estado viviendo. Y llegamos ese mismo fin de semana a un acuerdo y dije, este es el barco que quiero. Y encima me ahorraba todo el jaleo de Croacia. Lo tenía al lado y el barco estaba en unas condiciones muy buenas. Entonces, bueno, pues ahí fue que compré el barco. El día antes de comprar el barco, trasladamos el barco desde Águilas a Cartagena, que era donde yo iba a tener la base, y en esa travesía fue... o sea, yo dije, ¿qué hago yo en esto? O sea, ¿de verdad me voy a meter en esto? O sea, fueron 10 horas de travesía con viento en contra. O sea, unas condiciones difíciles y encima frío. O sea, pero claro, ya no me iba a echar para atrás, ¿no? Vaya locura. Ya estábamos ahí a punto de firmar. Así que yo seguí para adelante. Al día siguiente sacamos el barco del agua para ver que el casco y todo estaba bien y firmamos el contrato. Y esa fue la primera vez que atraqué el barco. Pero no lo atraqué sola porque no tenía ni idea. O sea, iba el antiguo armador moviendo todo. Pero bueno, ahí se quedó el barco atracadito, bien seguro, y yo dije, pues venga, ahora vamos a empezar con esto. Y así fue un poco como llegué a tener este barco, el Ciencia, que antes no se llamaba así, se lo puse yo. Y ya os iré contando un poco por qué. En el siguiente episodio os hablaré un poco de toda la trayectoria de cuando me lo compré hasta donde estoy hoy, que ya han sido 3 años de aprendizaje, de aprender a navegar, de cómo he aprendido y todo lo que ha ido pasando por el camino. Así que bueno, espero que hayáis disfrutado este vídeo. Os suscribáis, por favor, que me dejéis comentarios, hacerme preguntas. Haré vídeos sobre repaso de comentarios donde contestaré lo que queráis saber. Y nada, os espero la semana que viene. Un besito.